Ok, muy bien. Vamos a empezar este tiempo juntos, orando. Ok, hermanos. Señor, te damos gracias por esta noche. Gracias porque ya estamos por culminar nuestro curso ya la próxima semana. Gracias porque nos has permitido poder perseverar. Gracias por tu palabra, por todo lo que hemos podido aprender y recibir de parte de ti, que ha sido de bendición para nuestras vidas y también nos ayuda a poder compartir con otros, Dios, en nuestros respectivos células, zonas, sedes donde estemos, que podamos ser de bendición, Señor. Ayúdanos, tu palabra pueda hacerse viva en nosotros, Señor. Te rogamos que nos limpies, nos perdones si hemos fallado, que podamos saber que tenemos un abogado en Cristo, que no pretendamos ni pensemos que somos perfectos porque no lo somos, fallamos, nos equivocamos. Tú conoces, Dios, nuestras debilidades. Por eso venimos a ti, primeramente, suplicando que seas tú limpiándonos, renovándonos, porque queremos ir a tu palabra con un corazón limpio y también con la certeza de que eres tú quien nos escucha, Señor, quien nos atiende en todo momento cuando venimos a ti con un corazón contrito, con un corazón humillado. Gracias por la vida de mis hermanas, mis hermanos. Bendícenos, Señor, en este tiempo. Permítenos poder culminar satisfactoriamente esta clase, Señor. Y gracias porque aún en medio de este tiempo difícil, este año difícil que hemos vivido, con diversas circunstancias, diversas pruebas, Señor, tú has sido fiel, Señor. Y nos mantienes en ti, nos mantienes en ti. Gracias porque tú eres quien renueva nuestras fuerzas, Señor. Y aún este año no acaba y el próximo año seguramente vienen nuevas cosas, con nuevas cosas que aprender y que vivir. Ayúdanos a poder fortalecernos en nuestra fe. Te pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Te damos las gracias. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a buscar Josué capítulo 9. ¿Ya? Vayan buscando un momentito, por favor. Aquí me están pidiendo que abra la puerta. Un segundito, por favor. Josué capítulo 9. Ya, muy bien. Vamos a Josué capítulo 9. ¿Ok? Josué capítulo 9. Vamos a leer con Josué capítulo 9, nuestras Biblias. Dice así, ¿no? La astucia de los Gabaonitas, ¿no? Cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos, y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana. Haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos, quizá habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Y ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo, ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón, rey de Esbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestras tierras nos dijeron, tomad en vuestras manos provisión para el camino,
E id al encuentro de ellos y decidles, nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino, el día que salimos para venir a vosotros. Y helo aquí, ahora ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos de nuevos, helos aquí, ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pasados 3 años, pasados 3 días, después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel, y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos. Y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jearim. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación, nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto ahora no les podemos tocar. Esto haremos con ellos, les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Dijeron pues de ellos los príncipes, dejadlos vivir, y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida, según les habían prometido los príncipes. Y llamándolos Josué, les habló diciendo, ¿por qué nos habéis engañado, diciendo, habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros? Ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber de entre ustedes siervos, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Y ellos respondieron a Josué y dijeron, como fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés su siervo, que os había de dar toda la tierra y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros, por esto temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros e hicimos esto. Ahora pues, henos aquí en tu mano, lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Y él lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel, y no los mataron. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiese, lo que son hasta hoy. Muy bien, hermanos. La lectura de Josué capítulo 9. Animámonos a continuar con nuestras lecturas, ¿no? Y recordemos, ¿no?, que todo esto que hemos leído, ¿no?, está en el contexto del Pentateuco. Quiere decir que habiendo leído el Pentateuco, vamos a poder entender mucho mejor estos pasajes, ¿ok? Y seguramente ahora que estamos estudiando el libro de Éxodo, podemos entenderlo mejor, ¿no? Porque ellos se están refiriendo, ¿no?, a cómo Dios ha rescatado al pueblo de Egipto y cómo Dios ha abierto el mar muerto y todas esas maravillas que Dios ha hecho en el libro de Éxodo que estamos viendo y que hemos estudiado anteriormente, habían sido escuchadas y conocidas por todos los pueblos de la tierra, de Canaán, y ellos habían, ¿no?, en sus corazones temido al Dios de Israel. Y es por eso vemos aquí que los gabaonitas le engañan a los hijos de Israel para que no los maten, ¿no? Y precisamente en virtud de la obra de Dios que había hecho en Egipto, ¿verdad? Y durante los 40 años en el desierto. Muy bien, entonces vamos a ahora ya continuar con nuestra clase del día de hoy. Les pido como siempre, por favor, entren y bloqueen su micrófono para que no haya interferencia con el mío, ¿ok? Por favor, los hermanos que están entrando, les pido por favor que apaguen sus micros, ¿ok? Apaguen sus micros. Yo estoy apagando algunos, pero en algunos casos no sé por qué no puedo. Pero por favor apaguemos nuestros micros porque si no, no se va a poder escuchar bien. ¿Ok? Muy bien.
Vamos a ir ahora a nuestra clase de hoy. Nos hemos quedado en Éxodo. Vamos a ir al libro de Éxodo, ¿ok? Vamos a ir al libro de Éxodo y estamos ya en Éxodo capítulo, ya por entrar al capítulo 16, pero hemos culminado la semana pasada el cruce del Mar Rojo, ¿verdad? Hemos visto este cántico que hacen los hijos de Israel, liderados eh, ¿por quién? Por Miriam, ¿no? Por Miriam, la hermana de Moisés, y cómo este cántico de alabanza y oración a Dios habla precisamente de los hechos poderosos de Dios, tanto en el pasado, ¿no? Habla mucho de los hechos poderosos de Dios en el pasado, pero también habla de los hechos que Dios iba a realizar en el futuro, ¿no? Y por eso ellos alaban a Dios por su liberación y por las bendiciones que les estaba dando y por todo lo que les estaba permitiendo poder vivir, poder experimentar en ese momento. Nos vemos allí cómo esta alabanza y esta oración les recuerda la fidelidad y el obrar de Dios. Y es así, ¿verdad, hermanos? Cuando nos alabamos al Señor, recordamos, nuestro corazón se alegra, se goza, porque recordamos la obra de Dios. Los cánticos, las alabanzas inspiradas, ¿no? Por la palabra de Dios, nos permiten poder tener esa bendición, ¿no? De poder, a través de la alabanza, a través de la música, poder recordar lo que Dios ha hecho, ¿no? Y también alegrarnos y poder también fortalecer nuestra fe. ¿Ok? Entonces, eso también sucedió en el Antiguo Testamento, en este cántico que hemos visto la semana pasada, ¿no? Hoy ya nos toca ver las pruebas en el desierto, ¿no? Y vamos específicamente a continuar con el versículo 22 del capítulo 15, en el cual nos sabíamos que, ¿no? Prácticamente lo que nos hemos quedado, ¿no? Y vamos a ir viendo hasta dónde podemos avanzar. Mi meta es poder culminar el capítulo 16 y el capítulo 17, para que ya la próxima semana podamos ver el capítulo 18 y de repente parte del 19, que ya es en lo cual nos vamos a quedar, ¿no? Recordemos que el libro de Éxodo se puede dividir en dos partes, ¿ok? Desde el capítulo número 1 hasta el capítulo número 19, como primera sección del libro, ¿no? Que es lo que nosotros vamos a ver, y nos habla principalmente de la esclavitud en Egipto, nos habla de el nacimiento de Moisés, nos habla del llamamiento de Moisés, nos habla del regreso a Egipto, nos habla de las 10 plagas, la fiesta de la Pascua, el cruce del Mar Rojo, las pruebas en el desierto y la llegada al monte Sinai, ¿no? Eso es el capítulo número 19. Ya en del capítulo número 19, bueno, prácticamente el 19 hasta el capítulo 40 del libro, vamos a ver, ¿no? Básicamente ya lo que es la segunda sección del libro. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta para poder tener un panorama de todo el libro de Éxodo, ¿no? Y yo esto les he explicado cuando hemos iniciado en introducción, ¿no? Les expliqué más o menos cómo se dividía el libro y cuáles eran los eventos más importantes de cada una de las secciones. Muy bien, entonces vamos a ir ahora. Lo que yo quisiera poder avanzar con ustedes rápidamente, que no pudimos avanzar y poder culminar también, es el anexo. ¿Recuerdan la separata del anexo? El anexo les mandé de la clase 5. Hay un anexo con un mapa. Voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan visualizar. Por favor, hermanos, nuevamente recordar, apaguen por favor sus micros. ¿Ok? Apaguen sus micros. Apenas ingresen, por favor, les pido que a todos que apaguen sus micros. A todos los hermanos que van ingresando, apaguen, por favor, sus micros. Sí, ¿ya? Muchas gracias. Bueno, vamos entonces en este momento a compartir la pantalla. Y me refiero a esta separata, anexo de la ruta del éxodo. ¿Okay? Vamos a acabar rápidamente esta parte porque son más que todo puntos geográficos. Y va a ser importante poder tener esta separata llena para que nos podamos guiar un poco en lo que vamos a ver después, ¿ok? En estas dos últimas clases. Muy bien. Entonces vamos todos estamos bien, ¿no? La ruta del éxodo, separata de anexo, la clase 5, la ruta del éxodo. Muy bien, entonces miren, vamos a ir al punto número 1 de la separata. Y vamos a ir viendo más que todo
vamos a ir viendo geográficamente los puntos que el pueblo de Israel va a tener, digamos así, a tener, la ruta que va a tener desde que sale de Egipto hasta que llega al monte Sinaí. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con el punto número 1, que es la salida de Egipto. La salida de Egipto, aquí como ustedes ven, en Ramesés Tanis. Éxodo 2:37 nos menciona esa salida, ¿verdad? En Éxodo 12, que ya hemos obviamente leído, pero solamente vamos a leer el versículo 37 para recordar ese punto, y dice así, ¿no? Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600.000 hombres. Bueno, pero esa primera parte, partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot. Ustedes ven el mapa aquí, acá tengo otro mapa, perdón. Este es Ramesés, ¿no? Ramesés en la tierra de Gosén, ¿no? Que era la tierra donde el pueblo de Israel habitó, ¿no? Entonces, el primer punto, el punto de salida de los hijos de Israel es Ramesés, que también, entre comillas, es Tanis, como está allí en su separata, ¿no? ¿Qué sucede en ese lugar ahí para que ustedes puedan completar? Podemos poner en la primera línea, habitaron en Gosén. Completen ahí. Habitaron en Gosén. En su separata, ustedes tienen ahí un espacio para completar, ¿verdad? Aquí en estas dos líneas, sucesos previos. Habitaron en Gosén. ¿Ok? Habitaron en Gosén. ¿Ya? Y ahí pueden poner como referencia Génesis capítulo 47, versículo 27, ¿no? Que nos habla que ya también hemos leído, de cómo el pueblo de Israel habita, ¿no? En la tierra de Gosén, ¿no? De Gosén. Entre comillas, podemos poner el tiempo de paz. ¿Por qué? Porque durante este periodo en el cual el pueblo de Israel habita en Gosén, tuvo paz. Todavía es el tiempo en el cual el pueblo de Israel se multiplicó antes que fueran esclavizados, ¿no? Entonces, vemos que en este lugar, Ramesés es el punto donde el pueblo de Israel se multiplicó. Específicamente, obviamente en Gosén, ¿no? Se multiplicó, ¿no? Y hubo un tiempo de paz. ¿Ok? Podemos también mencionar que se da la construcción de ciudades, ¿no? De Pitón y Ramesés, ¿no? Como dice Éxodo 1:11, y ya esta construcción de ciudades, Pitón y Ramesés, que está acá, miren, este es Ramesés, este es Pitón. Pitón está justo al frente de Sucot. Si queremos verlo en este mapa, podríamos mencionar que aquí está Sucot, ¿se dan cuenta? Y Ramesés está aquí. Entonces, Pitón está al frente de Sucot, más o menos en esta zona, igual, en esta zona, ¿no? Entonces, en esta zona se da la construcción también de las ciudades de Pitón, ¿no? Y Ramesés por parte de los hijos de Israel ya en el tiempo de esclavitud. Tiempo de esclavitud. Entonces, ahí completamos, ¿no? En primer lugar, habitan en Gosén, tiempo de paz, y en segundo lugar, se da ya la construcción de ciudades, Pitón y Ramesés, tiempo de esclavitud. Tiempo de esclavitud. Como está aquí, ¿ya? Como está aquí. Creo que mejor lo voy a dejar ahí para que ustedes lo vean y lo completen. ¿Ok? Tiempo de esclavitud. Ahora, esos son los sucesos previos, ¿verdad? Estamos viendo como un panorama de la parte de la ruta que vamos a tener en esta última parte, ¿no? Entonces, recordemos esos sucesos previos que se van a dar en ese lugar, pero también es importante, ¿no? Recordar que es en este punto, número 1, Ramesés, que es donde se da la salida del pueblo de Israel, ¿no? Salen de Ramesés. Muy bien. Punto número 2, Sucot. Sucot es el segundo, ellos viajan a Sucot, ¿no? Como hemos leído en el texto en Éxodo 12:37, los hijos de Israel salen de Ramesés rumbo a Sucot.
Éxodo 13:20. Éxodo 13:20. A ver, alguien que me lea Éxodo 13:20. A ver, hermano Ronnie, ¿puede leernos por favor Éxodo 13:20? O hermana Daisy Mendoza, ¿se encuentran por favor? Éxodo 13:20. A ver, mejor. Hermana Jessica Paitán, por favor, ¿puede leernos Éxodo 13:20? Hermana Jessica, ¿me escucha? Jessica Paitán. Sí, 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 lo escucho. Ok, gracias. Éxodo 13:20, por favor. 13:20, ¿no? Ya. Y salieron de Sucot y acamparon en Etán, al borde del desierto. Muy bien, ahí completamos, ¿ok? Éxodo 13:20, Sucot, ¿no? Llegan a Sucot, acampan en Etán, a la entrada del desierto, ¿no? Si nosotros vemos el mapa, más o menos, miren, aquí está Sucot, ¿no? Aquí en el mapa que yo les he mostrado en la misma separata dice, ¿no? Sucot, ¿no? Y miren, aquí es desierto de Etán, ¿verdad? Aquí hay varios desiertos, ¿no? Desierto de Shur, desierto de Etán, ¿no? Pero todas estas zonas de Sucot pareciera que aquí estaba la entrada, ¿no? Ya a Etán, pues el desierto de Etán, ¿no? Y se dice que acamparon en Etán a la entrada del desierto, ¿no? Pero es más o menos este punto, Sucot, Etán más o menos debe haber estado por esta zona también, y más únicamente es casi la entrada al desierto de Etán, ¿no? Entonces ahí se nos menciona esa parte, ¿no? ¿Qué más es importante aquí recalcar, ¿no? Bueno, recordemos que en este punto se hace mención a que la columna de nube y de fuego iban delante de ellos de día y de noche respectivamente, ¿no? Entonces vemos ahí este segundo punto que es Sukkot. ¿Ok? Vamos a ir al tercer punto para seguir en la ruta. Pija Girot. Pija Girot es el tercer punto a donde ellos llegan, ¿no? Acá está Pitón y bajan hacia el sur, Pija Girot, ¿no? Éxodo 14:2. Hermana Rosita Unchupaico, ¿podría leer por favor Éxodo 14:2? Ok. Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Hajirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Entonces vemos ahí en Éxodo 14:2 cómo se nos muestra, ¿no? Pija Girot, aquí está, ¿no? Pija Girot, probablemente era el lugar donde quedaba Pija Girot, ¿no? En este punto de aquí, frente al mar, ¿no? Pija Girot. Entonces el pueblo de Israel va a Pija Girot, ¿no? ¿Y qué va a pasar en este punto? En Pija Girot, Dios ordena que den la vuelta y acampen entre Migdol y el mar hacia Baal Zephón, ¿no? Hacia Baal Zephón. Ahora, cuando Dios ordena esto, ordena que den la vuelta y acampen entre Migdol y el mar hacia Baal Zephón, ¿qué es lo que va a pasar? Quedan atrapados entre el mar y el ejército de Egipto, ¿no? Entonces vemos, como hemos visto la semana pasada, ¿no? Aquí vamos a ver más detallosamente un poco cómo se da esta ruta, ¿no? Y cómo Dios le ordena a Moisés precisamente ir hacia esa zona de Pija-Girot y prácticamente quedan atrapados, ¿no? Entre el mar y el ejército de Egipto. Se pareciera como que si Dios les está ordenando que vayan a un lugar donde ellos van a perecer, donde ellos van a morir, donde van a estar más, digámoslo así, expuestos a sus enemigos, ¿no? Pero vamos a ver que no era así, ¿no? Sino que Dios les estaba llevando a un lugar donde aparentemente ellos iban a morir, pero no iban a morir, porque Dios iba a abrir el mar rojo. Ellos iban a cruzar el mar rojo
y Dios iba a salvarlos, ¿no? Dios estaba permitiendo que ellos experimentaran esto para que ellos también puedan, para que Dios pueda nuevamente mostrar su poder sobre el ejército de Egipto. Y también finalmente el pueblo de Israel pueda creerle a Dios, pueda creer también en que Moisés así había sido enviado por Dios, ¿no? Como hemos visto en la semana pasada, después que cruzan el Mar Rojo, se hace mención, ¿no? Que el pueblo temió a Dios y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo, ¿no? Eso se hace mención en Éxodo capítulo 14, versículo 31, ¿no? Éxodo 14, versículo 31, dice, ¿no? Después del cruce del Mar Rojo. Entonces, es muy interesante poder ver cómo a través de toda esta ruta podemos encontrar que Dios estaba con su pueblo y que en medio de esta travesía, ¿no? De este peregrinaje que recién está empezando, ¿no? Saliendo de Egipto, y cómo el pueblo de Dios empieza a experimentar esta primera prueba de su fe, nuevamente su confianza en el Señor va a ser como que puesta a prueba, ¿no? ¿No? Y es como si ellos fueran zarandeados, ¿no? Y Dios en esa medida quiere mostrarles, quiere que ellos puedan confiar en Él, ¿no? Quiere que ellos entiendan que Él está con ellos, quiere que ellos puedan creer y confiar en Él, ¿no? Que Él es quien los ha sacado de Egipto, y si Él los ha sacado de Egipto, Él también los va a cuidar en el desierto. Él está con ellos, no los ha desamparado, ¿no? Y que a pesar de que las circunstancias en este momento parezcan difíciles y que estén prácticamente atrapados, ¿no? Humanamente hablando, físicamente hablando, con sus ojos físicos, puedan ver que no hay salida, Dios está con ellos y Dios va a abrir el mar rojo y va a permitir que ellos puedan ver la salvación que Dios quería darles, ¿no? Entonces, es muy interesante poder tener un detalle de este punto, ¿no? En Pijajirot, porque muchas veces, hermanos, y creo que este tiempo que hemos pasado y que seguimos pasando, nos lleva a poder entender que muchas veces Dios puede permitir que pasemos circunstancias en las cuales podemos sentirnos como si Dios nos hubiese abandonado, en las cuales podemos sentirnos como que no hay salida y que ya vamos a morir o que ya no hay solución, pero como dice, como dice el Señor, también me recuerda mucho, ¿no? A ese evento en el Nuevo Testamento, cuando Jesús estaba con sus apóstoles en la barca y de pronto se estaba hundiendo, ¿verdad? Había una gran tormenta y todo estaba como que se estaba negando y de pronto el Señor estaba durmiendo, o sea, el Jesús estaba con ellos, ¿no? Pero ellos dijeron, Señor, lo despiertan, ¿no? No, vamos a morir, ¿no? Sálvanos. Y Jesús levanta las manos, le habla al mar, reprende a la tormenta y la tormenta calma. Y finalmente les va a decir, ¿no? Hombres de poca fe, ¿dónde está su fe? ¿No? Yo estoy aquí con ustedes. Puede haber una tormenta, pero yo estoy presente. Y si yo estoy presente, yo tengo el control. Era muy parecido a lo que los hijos de Israel están pasando en este momento, porque Dios estaba con ellos. Ellos podían ver la columna de fuego, podían ver la columna de nube, podían ver la presencia de Dios en medio de ellos. Así que tenían que confiar en Dios, que Dios los estaba protegiendo, ¿no? Y que finalmente Dios les iba a salvar, porque ya los había liberado de Egipto. Muy bien, entonces vemos ese suceso en Pijajirot, en Pijajirot. Hasta aquí, hermanos, ¿algún comentario, alguna pregunta, algo que quieran comentar con respecto a este punto? ¿No? Hemos visto ya los 3 puntos, Ramesés, Sucot y Pijajirot, que es la primera parte de la travesía antes del cruce del Mar Rojo, ¿no? Antes del cruce del Mar Rojo, porque aquí en este punto se va a dar el cruce del Mar Rojo. Muy bien. Vamos a continuar entonces, ¿no? Y vamos a ver que ya en el cuarto punto se va a dar la llegada a Mara, ¿no? La llegada a Mara, ¿no?
Muy bien. Ya el pueblo de Israel cruza el Mar Rojo, ¿no? Y en Éxodo capítulo 15, versículo 22 y 23, ¿qué significa la palabra mar, hermanos? Amargura. Mara, Aguas amargas. claro, el lugar era un lugar de aguas amargas, ¿verdad? Muy bien. Y la palabra Mara significa amargura, por eso precisamente Amargura. amargura, Sí. ¿no? Ustedes recuerdan, seguramente muchas de ustedes han podido leer el libro de Ruth, ¿verdad? El libro de Ruth, han leído el libro de Ruth, y cuando Noemí, ¿no? La nuera de Ruth, pierde a sus hijos, primero pierde a su esposo, queda viuda, ¿no? Y de ahí pierde a sus hijos, ¿no? Mueren sus hijos, y ella va a decir algo muy interesante que nos ayuda a poder entender este punto, ¿no? Vamos a ir al libro de Ruth, ¿ok? Vamos a ir al libro de Ruth. A ver, busquemos el libro de Ruth. A ver. Después de Jueces. Ruth capítulo 1, versículo 20. Le voy a pedir a ver a la hermana María Ramos que nos pueda leer Ruth 1, 20. Un ratito, hermano, lo estoy buscando. Un ratito, por favor. Ya, no se preocupe, no se preocupe. Ruth. Ya, un ratito. Ok, Ruth 1, 20. Es un libro muy corto, ¿no? Y tiene muchas enseñanzas. Os animo a que por ahí vamos a llegar en algún momento con la lectura de la iglesia, así que también seguramente va a ser de mucha bendición leer el libro de Ruth. Ruth capítulo 1:20, hermano. 20. 1:20. Ujú. Ya. Pero ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura. Ujú. Miren, ¿no? Mm. ¿Qué significaba la palabra Noemí? La palabra Noemí significaba placentera, ¿no? O sea, su nombre, Noemí, implicaba gozo, implicaba alegría, implicaba placer, ¿no? Pero ella dice, no, ya no me llaméis Noemí. ¿Por qué? Porque ha muerto mi esposo, ha muerto mis 2 hijos. Llámame Mara, ¿no? Porque Dios, y mira, es como si estuviera diciendo, Dios, el Dios Todopoderoso, me ha puesto en gran amargura, ¿no? Mm. ¿No? Y vemos que la Biblia manifiesta también ese testimonio, pero vamos a ver, ¿no? Que en medio de todo eso Dios también le da a Ruth para que la cuide, ¿verdad? Para que la cuide. Y hay una historia muy bonita ahí en el libro de Ruth, ¿no? Esta relación que había entre Ruth y Noemí, estas 2 mujeres del Antiguo Testamento. Sí, nuera y suegra, Suegra. suegra y nuera, ¿no? Muy interesante para muchas de repente de ustedes, hermanas, que tienen sus nueras, ¿no? Y cómo debe ser la relación, ¿no? Entre una nuera y una suegra, ¿no? Muchas veces, en son de broma, se dice, ¿no? Que a veces no hay una muy buena relación. El libro de Ruth nos permite poder entender, ¿no? Cómo debe ser esa relación y que finalmente estas 2 mujeres es como si fuera su hija, Mm. si fuera su hija, ¿no? Y eso, Dios la pone allí a esta mujer para que en la pérdida de su familia, en la pérdida de su esposo, en la pérdida de sus hijos, que era considerado como una especie de, en ese tiempo, ¿no? Actualmente es terrible, en ese tiempo era más terrible porque quedarte sin esposo y sin hijos era como si yo estuviese abandonado, era como una maldición, era como lo consideraban de esa manera, seguramente algo has hecho, por eso es que te has castigado de esa manera y te has quedado sin hijos y sin esposo, sin sustento prácticamente, pero vemos cómo Dios provee a Ruth, ¿no? Y finalmente Ruth también se queda con ella, ¿no? Y regresan a Israel, hay toda una historia que se desarrolla, ¿no? Pero Mara, la palabra Mara significa amargura, ¿no? Y vemos cómo el pueblo de Israel ahora ha llegado a este lugar de Mara, llamado Mara, ¿no? Y de alguna manera podemos allí darnos cuenta que muchas veces Dios puede permitir en nuestras vidas momentos de amargura, como en el caso del pueblo de Israel o como en el caso de Noemí,
¿no? O de Ruth, perdón, de Noemí, sí, estoy hablando de Noemí, pero finalmente Dios también va a proveer el consuelo, va a proveer la paz, la salida, ¿no? Y al pueblo de Israel, en este lugar de amargura, que simbolizaba la amargura, mejor dicho, la palabra Mara significa amargura, les va a decir, yo soy tu sanador. Yo soy tu sanador. Vamos a leer ese pasaje. Éxodo capítulo 15, versículo 22 y 23. A ver, alguien que lo pueda leer, Éxodo 15, versículo. Yo lo leo, por favor. Voy a buscarlo. Éxodo 15, ¿no? Ujú. Del 22 al 23. Lea, por favor, todo el capítulo, del 22 al 27, pero igual nos va a ayudar. Ujú. Mm, Para entender todo el texto. Ya dice. El agua amarga de mar. E hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo y salieron al desierto de Shur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. Amén. Ese versículo 26, les animo a que lo subrayemos, ¿no? Porque es un versículo muy importante en ese pasaje, ¿no? Y creo que es como Dios para nosotros, ¿no? Es como que Dios es un versículo para la iglesia, ¿no? Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, y ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Tu sanador. Ahora, primeramente debemos entender este texto para no confundirnos, ¿no? Primeramente, hermanos, Dios le está hablando aquí a los hijos de Israel, ¿verdad? Porque está hablando en el contexto de las enfermedades que él ha mandado a Egipto. Y le dice, si ustedes me obedecen, ninguna de las enfermedades que yo mandé a Egipto les mandaré a ustedes. Y yo soy Jehová su sanador. Así que, ante cualquier dolencia, frente a cualquier enfermedad, yo soy tu sanador. En primer lugar, es importante entender eso. Pero en segundo lugar, también es importante poder, porque esta palabra también es para nosotros, ¿no? Es que Dios es quien tiene el control de nuestra salud, ¿no? Y que si nosotros nos enfermamos de alguna manera, podemos confiar, en primer lugar, como dice ahí el texto, que Dios es nuestro sanador, ¿no? Ahora, Dios puede guardarnos de la enfermedad, pero también, en algunos casos, Dios puede permitir que pasemos enfermedad, con un propósito. Recor- Recordemos lo que hemos estado ahorita mencionando. Dios permite que Noemí pierda a su esposo, pierda a sus hijos. ¿Por qué? ¿No? Dios lo permitió y nos puede parecer sin sentido, pero eso era la voluntad de Dios para Noemí en ese momento. Ahora hay toda una explicación también ahí, no es el lugar para poder compartir, ¿no? Pero lo que debemos entender es que Dios, aún en medio del sufrimiento, iba a estar con Noemí, ¿no? Aún en medio del momento difícil, ¿no?
cuando nosotros pasamos sufrimiento hay dos opciones que tenemos. Una es amargarnos y llenar nuestro corazón de amargura, y el segundo es confiar en Dios, ¿no? Y permitir que Él consuele nuestro corazón y que Él nos guíe, nos enseñe, ¿no? Que Él nos podamos experimentar de repente de manera más real a Dios. Muchas veces en los momentos de dolor es en los momentos en los cuales podemos conocer más a Dios, ¿no? Y recordemos también, seguramente los que hemos leído el Nuevo Testamento, recuerdan este ciego que había nacido, este hombre ciego de nacimiento, ¿no? Cuando los discípulos le preguntan, ¿no? ¿Por qué este hombre ha nacido ciego? ¿Por el pecado de sus padres o por su propio pecado? Y Jesús le va a decir, han juzgado mal a este hombre, ¿no? No ha nacido ciego ni por sus padres ni por pecado de él, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y muchas veces Dios va a permitir momentos difíciles en nuestras vidas para que su nombre esté glorificado y nosotros podamos también conocerle y nuestras vidas puedan ser útiles en sus manos. Pero en medio de todo eso también Dios siempre va a estar, nunca nos va a abandonar, hermanos. Y él, como dice el salmista, ¿no? Cambia el lamento en baile. Tú has cambiado mi lamento en baile, ¿no? Siempre es importante recordar, ¿no? Y en este pasaje, en esta parte del texto de Éxodo capítulo 15, Dios se va a revelar a los hijos de Israel como su sanador. Yo soy tu sanador. Yo soy tu sanador. Yo soy quien te ha creado y quien puede también sanar tu cuerpo, tu alma, ¿no? No solamente la enfermedad física, porque también a veces podemos tener enfermedades emocionales, ¿no? Podemos tener dolencias emocionales, heridas emocionales, ¿no? Ya sea en algo físico o en algo emocional, Dios nos dice, yo soy tu sanador, así que podemos venir a Él, ¿verdad? Entonces vemos aquí en este punto, ¿no? En Mara, para completar algunos detalles que se mencionan, que se van a dar en este lugar, es que anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Miren cómo el pueblo de Israel había cruzado el Mar Rojo. Pasan 3 días y no encuentran agua. Le habían alabado al Señor, se habían alegrado por la salvación de Dios, pero vemos ahí las primeras pruebas, ¿verdad? Cómo al no encontrar agua, ya su corazón nuevamente desfallece, dudan de Dios, ¿no? 3 días sin hallar agua. No pueden beber, y llegan a Mara y no pueden beber las aguas porque eran amargas, dice. Eran amargas, ¿no? ¿No? Y se molestan, pues, ¿no? Se molestan, ¿no? Y comienzan a murmurar contra Moisés, nuevamente, ¿no? Y ahí está en el texto que hemos leído, ¿no? Ellos comienzan a murmurar. Se dice el versículo 24, ¿qué hemos de beber? Dicen. ¿Y qué nos dice el texto? En resumen, Dios prueba a su pueblo, ¿no? Dios prueba a su pueblo, ¿no? Por eso va a decir, ¿no? Si ustedes oyen mi voz, o sea, Dios los está probando, ¿no? Dios los está probando, si realmente ellos van a obedecerle, van a confiar en Él, ¿no? Y ahí donde Dios les dice, ¿no? Si ustedes me obedecen, si ustedes cumplen mis mandamientos, si ustedes confían en mí, ¿no? Versículo 26, ¿no? Yo no los he abandonado, ¿no? Yo estoy con ustedes. Si ustedes confían, obedecen mis estatutos, ninguna enfermedad, ¿no? Porque probablemente estas aguas producían enfermedades, ¿no? Eran aguas amargas, ¿no? Entonces, ¿cuál era el punto? Que Dios le dice a Moisés, ¿no? Le muestra un árbol, ¿no? Versículo 25. Él echa en las aguas este árbol, ¿y qué pasa con las aguas? Se endulzan, dice, ¿no? Se endulzaron, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era el punto aquí? Ellos tenían que confiar, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente, ¿qué hubiese pasado? No, yo no voy a beber porque de repente
pues no, ¿cómo se va a estas aguas que están amargas, cómo se van a poner, se van a volver, digámoslo así, bebibles solamente porque se tira un árbol en las aguas, ¿no? Pero ahí es donde ellos deben confiar, ¿no? Confiar en Dios, en lo que Dios le está diciendo a Moisés, y que frente a esta orden de Dios a Moisés, estas aguas iban a hacerse bebibles, ¿no? Y que ninguna enfermedad les iba a atacar, ¿no? Ninguna enfermedad, ¿no? Entonces vemos ahí en este punto en Mara cómo se da Dios se revela a su pueblo como su sanador, como su sanador. Ok, vamos a continuar. ¿Tienen alguna pregunta? Entonces vemos que ya el pueblo de Israel cruza el Mar Rojo, llega a Mara, aquí está Mara, y siguen bajando. Esa agua, ponla en la jarra y es servir agua, por favor, ¿ya? Sí, hermanas, por favor, apaguen sus micros. Por favor, apaguen sus micros para que no se escuche, por favor. Ok, ya. Ok, muy bien, entonces, continuamos. Llegan a Elín, ¿verdad? A Elín, Éxodo 15, 27. Elín, en Éxodo 15, 27, ya lo hemos leído, ¿verdad? Ahí hace mención que salen de Mara y llegan a Elín, donde había 12 fuentes de aguas, 70 palmeras, y acampan allí junto a las aguas, ¿no? Elín. En ese lugar, como menciona el texto, habían 12 fuentes de aguas, 70 palmeras, y acampan en ese lugar, ¿no? Luego de Elín, que está aquí en el mapa, podemos también visualizarlo, creo que en este mapa, sí, aquí está también, ¿no? Elín. Siguen bajando y llegan al desierto de Sin, que también está ahí en el mapa, ¿no? Desierto de Sin. Éxodo 16:1, desierto de Sin. A ver, le voy a pedir a la hermana Lucía Magallanes que lea Éxodo 16:1. Partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí. Muy bien. A los... Ahí nomás, hermano. Ya. Sí, ahí nomás. Dice que el desierto de Sin estaba entre Elín y el monte Sinaí. O sea, prácticamente estaba entre estos dos puntos, ¿no? Entre Elín y el monte Sinaí, el desierto de Sin. Entonces ahí completamos desierto de Sin entre Elín y el monte Sinaí. ¿Ok? Entre Elín y el monte Sinaí. ¿Mm? ¿Qué día llegan ahí? ¿En qué momento llegan a este lugar? A los 15 días del segundo mes que salen de Egipto. Como dice ahí el texto que no hemos leído. Bueno, le corté a la hermana, ¿no? A los 15 días del segundo mes después que salen de la tierra de Egipto. O sea, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que ellos han salido desde este punto, desde Ramesés hasta Elín, hasta el desierto de Sin? ¿Cuánto tiempo ha pasado? 45 días. Uh-huh. Sí, a los 15 días del segundo mes, exactamente, sí, 45 días, un mes y medio. Un mes y medio. Un mes y 15 días. ¿Ok? Un mes y 15 días. Un segundito. Quiero que hacer una corrección. Muy bien. Entonces, ha pasado un mes y 15 días. ¿Ok? Desde que han salido, desde que han partido de la tierra de Egipto. Un mes y 15 días. Ahí nos vamos ubicando. Después del desierto de Sin, llegan a Refidim. ¿Ok? Refidim. Éxodo 17:1. A ver, le voy a pedir a alguien, algún hermano o hermana que tenga la mano Éxodo 17:1. Yo la leo, Cris. Ya. A ver. Toda la comunidad israelita partió del desierto de Sin
por etapas, según lo había ordenado el Señor. Acamparon en Refidim, pero no había allí agua para que bebieran. Ujú. Ok, muy bien. Hermano, en este punto, en Refidim, que está aquí en el mapa, nosotros lo podemos visualizar. Aquí no se ve, pero en el mapa de la separata, ahí se ve, ¿no? Refidim, en el punto número 6. Acá está, ¿no? Refidim. Bien. En ese lugar se dan dos eventos importantes. Primero se da este suceso que va a suceder este suceso en la Peña de Oreb. Pongan ahí Peña de Oreb. Peña de Oreb, capítulo 17, versículo 6, ¿no? Ahí en ese lugar se va a dar ese evento que ahorita vamos a verlo más a detalle en la separata número 6, donde, como hemos visto, ellos nuevamente van a tener escasez de agua, y finalmente Dios va a ordenar a Moisés que golpee la piedra, a la roca, ¿no? Y de la roca sale agua, ¿no? Sale agua, y donde ellos pueden beber. Entonces ahí tenemos la Peña de Oreb, ¿no? Otro evento importante que se va a dar también en Refidim, es la guerra contra Amalek. Ahí completamos. Guerra contra Amalek. Éxodo capítulo 17, versículo 8. ¿Okay? Éxodo capítulo 17, versículo 8. Estos dos eventos, ¿ya? Agua de la roca, ¿no? O la peña de Oreb. Y el segundo evento, guerra contra Amalek. No vamos a ver mucho detalle, porque estos detalles lo vamos a ver más en la clase número 6. ¿Ok? Donde leamos todo el pasaje. Por eso es que no estoy poniendo mucho, solamente quiero que veamos la parte de geográfica, ¿ok? Geográfica. Muy bien, entonces finalmente ya salen de Refidim, ¿no? En Éxodo 17:1, ¿y dónde van a llegar después de Refidim? Finalmente llegan al monte Sinaí, en el punto número 8. Llegan al monte Sinaí, ¿no? Y ahí vemos ya la llegada al monte Sinaí, o al monte Oreb, en Éxodo 19:1. ¿Alguien que pueda leer, por favor, Éxodo 19:1? Al tercer Sí, por día favor. de haber salido los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Ujú. En el mes tercero, ¿no? Ujú. De la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto. En el mes. O sea, aproximadamente ¿cuánto tiempo después? Ha pasado un mes, 15 días, desde que ellos salen de Egipto hasta que llegan ¿a dónde? A Refidim, perdón, al desierto de Sin, ¿verdad? Un mes, 15 días. Y cuando llegan al monte Sinaí están en el mes tercero, o sea, más o menos ya 3 meses. Probablemente deben haber pasado entre 15 días a un mes, ¿no? De 15 días a un mes, porque no sabemos en qué momento del tercer mes llegan, ¿no? Solamente nos dicen el mes tercero, ¿no? Entonces podemos mencionar, ¿no? Que ya han pasado más o menos un mes más, ¿no? Un mes, 15 días, y de aquí entre Refidim y la llegada al monte Sinaí pasan aproximadamente de 15 días a un mes más, ¿no? ¿Ok? Perdón, un mes más prácticamente, ¿no? Un mes y medio más. Un mes y medio más un mes y medio más probablemente, a 2 meses podría ser, ¿no? ¿Por qué? Porque son 3 meses. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, la duración del viaje. ¿Cuánto dura este viaje? Desde que salen de Egipto hasta que llegan al monte Sinaí. Casi 90 días. Casi 3 90 meses. días. Claro. Sí, casi 90 días. Podemos poner eso. 3 meses, casi 3 meses o casi 90 días, ¿no? Promedio. Ujú. Muy bien. En esta llegada al monte Sinaí, ¿no? Llegada al monte Sinaí, se van a dar también algunos sucesos previos a esta llegada, que es importante hay sucesos previos, ¿no?
que vamos a anotar también ahí. Bueno, podemos completar ahí en primer lugar que se va a dar que Israel acampa junto al monte Sinaí. Israel acampa junto al monte Sinaí. Israel acampa junto al monte Sinaí. Ahí vamos a cambiar, ¿ya? No ponga sucesos previos, pongamos sucesos importantes. Ahí ha habido un error. Vamos a corregir esa parte. Sucesos importantes. Uno es la llegada que Israel acampa a los pies del monte Sinaí. Acampan ahí, ¿no? Y también vamos a ver en sucesos importantes al inicio, ¿no? Apenas llegan, porque obviamente en este lugar en el monte Sinaí se van a dar muchos eventos importantes, sucesos iniciales, podríamos también decir, mejor dicho, perdón, sucesos iniciales, creo que es la palabra más exacta. Acampan a los pies del monte y también se da la visita de Jetro. Segundo punto, se da la visita de Jetro, ¿no? Eventos iniciales o sucesos iniciales y se da la visita de Jetro, ¿no? Que también vamos a ver, ¿no? ¿Quién era Jetro? Suegro. El suegro de Moisés, ¿verdad? Y vamos a ver que ahí llegan con la esposa de Moisés, ¿verdad? Ya le alcanza. Llega con Séfora y con sus hijos. Con sus hijos, sí. Sus hijos, ¿no? Entonces vemos ahí, primer punto importante, evento inicial, es acampan a los pies del monte Sinaí y segundo, la visita de Jetro, ¿no? Ahí está de Jetro. Muy bien. Ahora vamos a ver, para tener un panorama, ya para acabar esta última parte, eventos importantes de manera panorámica, ¿ya? Vamos a ver que se da la promulgación de la ley en el Sinaí, ¿no? En el Sinaí, y aquí completamos Éxodo 19:1. Éxodo 19:1. ¿Dónde se da qué eventos importantes se dan en el monte Sinaí? Porque recordemos que el libro de Éxodo, hermanos, culmina en el monte Sinaí, o sea, no se queda en el monte Sinaí, ¿no? ¿Y qué eventos importantes se van a dar en este monte? Hemos visto dos eventos iniciales, ¿no? Primeramente que se quedan a acampar ahí, y segundo que el suegro de Moisés lo visita. Pero hay dos eventos importantes, muy importantes, que van a suceder en este monte. El primero de ellos es la promulgación de la ley, o el decálogo, o los 10 mandamientos, ¿no? Y el segundo de ellos es la construcción del tabernáculo de reunión, ¿no? La construcción del tabernáculo de reunión. ¿Okay? En este primer evento de la promulgación de la ley se va a dar en el Sinaí. O sea, ¿dónde Dios les da la ley? En el monte Sinaí. Ahí completamos el pasaje, Éxodo capítulo 19, Éxodo capítulo 20 al 23. ¿Okay? Éxodo capítulo 20 hasta el capítulo 23. Ahí se da la promulgación de la ley en el monte Sinaí. Y vamos a encontrar una segunda parte, que es la renovación del pacto, en Éxodo capítulo 34 al capítulo 35, versículo 3. ¿Okay? De Éxodo capítulo 34 al capítulo 35, versículo 3, se va a dar la renovación del pacto. ¿Por qué la renovación del pacto? Eso ya lo vamos a ver en la segunda parte del curso. Porque cuando Dios da la ley, hay un evento intermedio que sucede entre cuando Dios le da la ley y en la renovación del pacto. ¿Cuál es ese evento? La construcción del becerro de oro. ¿Por qué Dios tiene que renovar el pacto con ellos? Porque ellos rompen el pacto. Pecaron. Cuando caen en idolatría, quebrantan el pacto. Y es ahí donde por el becerro de oro, ¿no? Entonces ahí vemos esos dos sucesos. No voy a dar mucho de dato porque ya esto corresponde a la segunda parte del curso, ¿no? Pero para que tengamos un panorama, y como ya estaba ya en la separata, no quería dejarlo en el aire, ¿ok? Se da la renovación del pacto.
El segundo evento importante es la construcción del tabernáculo de reunión. ¿Ok? La construcción del tabernáculo de reunión. Y aquí tenemos un pequeño bosquejo. Tenemos un pequeño bosquejo que ustedes, si que desean, pueden anotarlo ahí. Está ahí, ¿no? Primeramente, el mandato. El mandato lo encontramos en Éxodo capítulo 25, del 1 al 9. El mandato. Éxodo capítulo 25, del 1 al 9. Ahí podemos completar el texto, ¿ok? Segundo lugar, tenemos las instrucciones. Las instrucciones de cómo se tiene que construir el tabernáculo. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 25, versículo 10, hasta Éxodo capítulo 31. ¿Ok? De ahí vamos a encontrar un suceso intermedio, que es Éxodo 32, que es la idolatría de Israel con el becerro de oro. De ahí encontramos, después de eso, los fondos. ¿A qué nos referimos con los fondos? Los recursos, los recursos que iban a necesitar para poder construir el tabernáculo. ¿Con qué se iba a construir? ¿No? Éxodo capítulo, claro, ¿no? Las ofrendas, Las ofrendas de oro, de plata, las ofrendas, después las telas, que traen, las joyas, todo lo que son las piedras preciosas, todos los materiales, ¿no? telas. La ofrenda voluntaria, ¿no? La ofrenda voluntaria. Entonces, creo que podemos poner mejor eso para que suene más, la ofrenda voluntaria, creo que es mejor, ¿no? La ofrenda voluntaria que se da para la construcción del tabernáculo, ¿no? Éxodo capítulo 25, versículo 1-9, y también lo vamos a encontrar en el capítulo 35, del versículo 20 al 29, con la renovación del pacto, ¿no? Con la renovación del pacto. Finalmente, también encontramos el inicio de la construcción, ¿no? El inicio de la construcción ya del tabernáculo, porque hasta aquí se han dado las instrucciones de cómo se debe construir, se nos ha mencionado también los materiales que van a ser utilizados, la ofrenda voluntaria, Medidas, ¿no? las ¿Cómo? medidas también. ¿Cómo? Las medidas, Exactamente, ¿no? Las instrucciones, ¿no? De cómo se va a construir, ahí nos relatan las medidas que Dios le va a dar a Moisés, ¿no? Los materiales, las medidas, la altura, la anchura, cómo iban a estar cubiertas, las todo. formas también, los modelos, las formas, cómo formaban los objetos. Exactamente, todo, cómo iba a estar completamente, ¿no? Todo conformado, ¿no? Tanto el tabernáculo, las vestimentas de los sacerdotes, ¿no? El incienso aromático, ¿no? El aceite de la unción, ¿no? Y cada uno de los materiales que iban a formar parte tanto del tabernáculo como también del lugar, que iban a estar en el lugar santo, en el lugar santísimo, ¿no? Ahí encontramos desde el arca, ¿no? Desde el arca, ¿no? La mesa de panes, el candelero, el altar del incienso, el altar del sacrificio de bronce, el lavadero. O sea, hay varios materiales, ¿no? Varios, digámoslo así, sí, materiales, o mejor dicho, no son materiales, son artefactos, digámoslo así, ¿no? Que iban a formar parte de ese tabernáculo, ¿no? Las vestimentas sacerdotales, ¿no? Todo a sumo detalle, ¿no? Eso lo podemos encontrar en todos estos pasajes del capítulo 25 al 31 del libro del Éxodo, ¿no? Y ya al final vemos que se da inicio a la construcción en el capítulo 36, versículo 8, ¿no? Hasta el capítulo 39, versículo 32, ¿no? Hasta el versículo 32. Ahí vamos a encontrar que se da inicio a la construcción, ¿no? Y finalmente, y finaliza finalmente, ¿no? La construcción, valga la redundancia. Lo último ya que podemos poner es la finalización de la construcción en Éxodo capítulo 40, versículo 17, ¿no? Y finaliza allí el libro de Éxodo, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es la duración del Éxodo?
desde la salida de Egipto hasta la construcción del tabernáculo? Aproximadamente un año. Un año, como está en Éxodo capítulo 40, versículo 17. A ver, alguien que lo pueda leer. Éxodo 40, 17. En el primer mes del año segundo, el día primero del mes, fue erigido el tabernáculo. Muy bien. Y como hemos mencionado, ¿no? Dice ahí el primer día del primer mes del segundo año. Es como si fuera el 1 de enero del 2021, del 2021 que ya viene, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Un año. Un año. Promedio. Aproximadamente ha pasado, en realidad exactamente ha pasado un año. Entonces vemos allí que ahí culmina el libro del Éxodo, ¿ok? Desde la salida de Egipto hasta la construcción del tabernáculo y la finalización de la construcción pasa un año. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario que quieran hacer? Está bien. ¿Nada? Muy bien, continuamos entonces para ir culminando esta parte. Vamos a ver también algunos detalles. La ley dada a Moisés en el Levítico, y es un pequeño detalle, ¿no? Cuando ustedes, el libro de Levítico, ¿no? ¿Cuánto tiempo abarca el libro de Levítico? Porque en el libro de Levítico, Dios le da la ley a Moisés, todo lo que implica las leyes sacerdotales, las leyes ceremoniales, mejor dicho, ¿no? Porque ya hay tabernáculo, pues, ¿no? Como ya hay tabernáculo, Dios le va a dar toda la ley de sacrificios que tenía que el pueblo realizarnos, los sacerdotes y todo lo que implicaba ya el culto, ¿no? En el libro de Levítico. ¿Cuánto dura el libro de Levítico, hermano? Dura un mes. Un mes. ¿Por qué? Porque el libro de Levítico no es un libro que nos narre eventos cronológicos. Quiere decir, no nos narra como el libro de Éxodo, ¿no? Que nos habla de histórico, ¿no? Nos habla de eventos que van a suceder en el tiempo, ¿verdad? No, el libro de Levítico nos habla de leyes, ¿no? En el libro de Levítico Dios le habla a Moisés desde el tabernáculo de reunión. ¿Y cuánto tiempo dura el libro de Levítico? Es el tiempo en el cual Moisés está ahí escuchando a Dios en el tabernáculo, escuchando las leyes que Dios le está dando para su pueblo, dura un mes. ¿Cómo sabemos eso? Vamos a leer esos dos textos solamente. Levítico 1.1 y Números 1.1. A ver, alguien que lea Levítico 1.1 y otra persona o hermano o hermana que lea Números 1.1. ¿Leo, hermano? Sí, Uno. sí, Levítico Llamó 1.1. Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo. Ahí está, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice el Levítico 1.1? Dice, llamó Jehová a Moisés y habló con él del tabernáculo de reunión diciendo. Ahora, ¿en qué momento fue esto? Levítico 1.1, cuando, ¿no? Ya el tabernáculo se ha construido, ¿verdad? ¿Y eso qué es? El primer día del primer mes del segundo año, ¿verdad? Ya, ¿qué dice Números 1.1? Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo. Ahí nomás. ¿Qué dice? En el primer día del segundo mes del segundo año, ¿verdad? Eso viene a ser 1 de febrero del 2021, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que han salido, desde que han, digámoslo así, acabado el libro de Éxodo? Un mes, ¿verdad? Un mes. Ya, ese mes es el libro de Levítico. ¿Ok? Ese mes Moisés está hablando con Dios y Dios le está dando las leyes. Duración un mes. Un mes. ¿Ok? Porque el libro de Levítico es un libro intermedio entre el Éxodo y Números, ¿verdad?
Muy bien, ya para culminar esta parte, ¿no? Hemos visto la llegada al monte Sinaí de manera cronológica, ¿no? Hemos mencionado que llegan 3 meses después aproximadamente de que salen de Egipto. ¿Y cuándo salen finalmente del monte Sinaí? Hasta Números 10:11. ¿Qué dice Números 10:11? A ver, alguien que lea Números 10:11. ¿Algún hermano o hermana que pueda leer Números 10:11? Yo leo. A ver, dice, Amén, hermano. En el año segundo, en el mes segundo, en el los año 20 segundo, Uno nomás. A ver, uno que quede. en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio. Muy bien. O sea, prácticamente 20 días después de, ¿no? Han pasado 20 días, ¿no? De lo que hemos mencionado, ¿no? En Números 1:1, ¿verdad? Ahora, entonces, desde la llegada del monte Sinaí, cuando llegan hasta la partida, ¿cuánto pasa? 11 meses, 20 días promedio, ¿ok? 11 meses, 20 días promedio. ¿Mm? En el mes segundo, a los 20 días del mes. ¿No? ¿Ok? Desde la llegada al monte Sinaí hasta su partida. ¿No? Porque ellos llegan al monte Sinaí ¿en qué momento? Para que entendamos mejor. Ellos llegan al monte Sinaí, hemos mencionado, a ver, voy a poner aquí la hojita. Llegan al monte Sinaí exactamente 3 meses promedio, ¿no? 3 meses desde que salen de Egipto, ¿verdad? Sí. Ya. 3 meses aproximadamente de que salen de Egipto. Ya. Ahora. A ver. Desde que llegan al monte Sinaí hasta la partida, ellos parten, como menciona el texto en Números 10:11, que hemos leído, en el segundo mes, a los 20 días de ese mes, ¿no? En el año segundo. Entendemos que es el año segundo desde que han salido de Egipto, ¿verdad? A los 2 años. Claro, o sea, aquí vemos que desde la salida de Egipto hasta la salida del monte Sinaí pasan 2 años, 2 meses y 20 días, ¿no? La salida de Egipto hasta la salida del monte Sinaí pasan 2 años, 2 meses y 20 días, ¿verdad? Perdón, hermanos, es 1 año aquí, corrección, ¿ya? 1 año, 2 meses y 20 días. ¿Por qué? Porque todavía no ha finalizado el año segundo. Así. ¿No? Es el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes. O sea, aún no ha acabado el año segundo. El año ya pasó y este año ya pasó. Están iniciando el segundo año, hermano. Exactamente, están iniciando un nuevo año, ¿no? O sea, ha pasado 1 año, 2 meses y 20 días, desde que salen de Egipto, ¿ya? Desde que salen de Egipto. ¿Ya? Si le restamos a 3 meses, ¿verdad? Porque más o menos son 3 meses desde que salen desde que llegan al monte Sinaí, porque desde que salen de Egipto hasta el monte Sinaí, ¿cuánto tiempo pasa? 3 meses, ¿no? Entonces tenemos que restar a este año, 2 meses, 20 días, 3 meses. ¿Ok? 3 meses. ¿Cuánto en tiempo es? 11 meses. 11 meses, 20 días, ¿verdad? 11 meses, 20 días, claro. Exactamente. Por eso es que está ahí 11 meses, 20 días. ¿Ya? Desde la llegada al monte Sinaí hasta su partida, 11 meses, 20 días. Y son detalles que, bueno, a mí en lo particular
siempre creo que es importante poder tener en claro para ubicarnos en el tiempo, ¿no? Son detalles un poquito de tiempo, ¿no? Para que lo veamos geográficamente hablando, cómo fue moviéndose el pueblo de Israel durante los meses mientras iban hacia la tierra prometida, por lo menos hasta su salida del monte Sinai. ¿Ok? Entonces, hemos cerrado esta parte, ¿ok? Ya se separata de la salida del monte. ¿Alguna pregunta? Porque este separata estaba pendiente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? También, hermano. Muy bien, creo que está todo claro. Solamente vamos a ir a la segunda parte, hasta la separata número 6. Solamente vamos a ver la primera parte, ¿ya? Para poder culminar esta parte hasta estructura, y ya lo demás, a partir del punto 3, que es las pruebas en el desierto, vamos a verlo la próxima semana. Creo que sí lo podemos acabar, porque tampoco es mucho. ¿Ok? Y vamos a ver de manera más detallada lo que pasó en cada uno de los lugares que hemos mencionado, ¿no? En Refidín, en Mara, inclusive en la guerra, diferentes pruebas que ellos pasaron en estos lugares. Vamos a ir viéndolo la próxima semana, pero vamos a ir a completar la separata para llenar un poco la clase número 6, ¿ok? La clase número 6, de Egipto al monte Sinaí, las pruebas en el desierto. Esto abarca Éxodo 15:22 hasta el 18:27. ¿Ok? Hasta el 18:27, que ya casi, prácticamente todo el capítulo 18, ¿no? Porque ahí culmina hasta el versículo 27. Entonces, completamos ahí. Primeramente, en primer lugar, sucesos previos. La salida desde Egipto, ese suceso más importante, la salida desde Egipto, ese suceso más importante de la historia de Israel, ¿no? La salida de Egipto, mejor dicho, no desde, ¿no? Hay que corregir ahí, la salida de Egipto. ¿Por qué? Porque simbolizaba su liberación. De alguna manera, todavía no era una nación, pero su inicio como futura nación de Israel, liberada, ¿no? Libre. ¿No? Ellos habían sido esclavos. Entonces, la salida de Egipto es el suceso más importante en la historia de Israel. Por eso la fiesta de la Pascua les recordaba precisamente, era una de las fiestas principales, más importantes, porque precisamente les recordaba ese suceso tan importante en su historia, ¿no? Es como para nosotros, hermanos, como peruanos, ¿cuál sería en la historia del Perú uno de los sucesos más importantes, podríamos decir? La independencia. La emancipación de La emancipación, claro, independencia, entre comillas, ¿no? La independencia del Perú, ¿verdad? La independencia del Perú, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí es donde salimos libres del dominio español, ¿verdad? Entonces, para el pueblo de Israel era así, ¿no? El suceso más importante en su historia es la salida de Egipto. Jehová es el que sacó de Egipto al pueblo. Es importante considerar eso. Y tenemos todos los pasajes, y los profetas constantemente recordaban a los hijos de Israel este suceso, por los cuales ellos debían estar agradecidos y tener obediencia a la palabra, a la ley de Dios, ¿no? El profeta Josué, el profeta Amós, el profeta Miqueas, y aún el David en los Salmos hablan, y muchos profetas más hablan, todos prácticamente hablan de la salida de Egipto, porque era un suceso muy importante en la historia de Israel. ¿Muy bien? ¿Por qué por el desierto y no directo a Canaán? Eso ya lo hemos mencionado ya, no vamos a redundar, pero bueno, está ahí como suceso previo, se había colocado, yo lo había colocado. Había un camino directo y en buen estado que se usaba con propósitos comerciales y militares que irían en 15 días, que prácticamente algunos comentaristas dicen que en 15 días, pero hay que considerar que en 15 días, pero también tenemos que considerar que eran gran cantidad de gente. ¿No cuántas personas eran aproximadamente? Más 2 millones de personas promedio, ¿no? A más, ¿no? Entonces, obviamente, mientras más gente, más lento el viaje, ¿no? Van con niños, van con personas mayores, pero este camino, ¿ok?
Ya hemos visto la semana pasada también desde Gosén hasta prácticamente Canaán, que está acá en el norte. Aproximadamente este camino duraba hasta Canaán 15 días, ¿no? Y obviamente algunos mencionan que con toda la gente que tenían ahí, podrían haber llegado en 3 meses, más o menos, ¿no? 3 meses, ¿no? Y entonces vemos aquí algunas razones por las cuales, nosotros hemos mencionado algunas en la clase pasada, pero aquí vamos a poner algunas razones por las cuales Dios los llevó por ese camino, ¿no? Según Éxodo 3:12, completamos, estaba previsto por Dios que así fuera, en primer lugar, ¿no? Estaba previsto por Dios que así fuera. Éxodo 3:12. Segundo punto, ¿no? En Éxodo 13, 17 y 18, Éxodo 13, 17 y 18 se menciona que por el peligro de la guerra con los filisteos, ¿no? El peligro de la guerra con los filisteos, ¿no? El peligro de la guerra con los filisteos. Éxodo 13, eso ya lo hemos leído. Deuteronomio 8:2 nos dice para ser probados, ¿no? Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, nosotros lo leemos. Yo lo voy a leer, dice así, ¿no? Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Éxodo 8:2, un pasaje muy también que deberíamos subrayar en nuestra Biblia, ¿no? Que nos permite poder responder a la pregunta, ¿por qué Dios muchas veces permite las pruebas en nuestra vida? ¿No? Ese pasaje lo responde, ¿no? ¿Qué dice ahí? Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Las pruebas, para afligirte, para probarte. ¿Qué dice ahí? Para saber lo que había en tu corazón. Para saber lo que había en tu corazón. Si habíais de guardar o no sus mandamientos. Deuteronomio 8:2. ¿Qué dice Deuteronomio 8:3? 8:3, ahí completamos, para enseñarles a confiar completamente en Dios. Para enseñarles a confiar en Dios. ¿No? Tal como la libertad, o sea, la libertad había venido de Dios, habían sido liberados. Pero tenían que confiar en ¿qué? En que el sustento venía de Dios también. ¿No? Entonces, así como habían sido liberados, así como la libertad había venido de parte de Dios, tenían que aprender a confiar en que el sustento también venía de Él. Y tendrían que aprender a caminar por fe y no por vista. Tendrían que aprender a caminar por fe y no por vista. Deuteronomio 8:3, ¿qué dice? Y te afligió, te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías, ni tus padres lo habían conocido, al hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces, Dios también permite que los hijos de Israel vayan por este camino más largo para ser probados, para enseñarles a confiar en Él, ¿no? En que el sustento también venía de Él, y que aprendan a caminar por fe y no por vista. Recordemos, hermanos, los que estuvieron conmigo en el curso de Génesis, ¿no? Y vimos cómo Moisés escribe el libro de Génesis inspirado por Dios, y cuando él narra los eventos de la vida de Abraham, lo hace de tal manera que los hijos de Israel, porque lo escribe en primer lugar ¿para quién? Para los hijos de Israel. O sea, el ex Génesis fue escrito para la audiencia original, que era los hijos de Israel. Y cuando ellos escuchaban la historia de Abraham y veían que Abraham salía de Ur y caminaba por fe y creía a Dios y aún fue probado con su hijo, y Abraham finalmente por su fe
¿no? Hereda las promesas, ¿no? Y ellos tenían que aprender de la fe de Abraham, ¿no? Tenían que aprender a caminar por fe en sus propias pruebas que ellos iban a pasar, ¿no? Entonces vemos el otro punto, no era fácil, segundo punto, perdón, el siguiente punto, ¿no? Que podemos mencionar aquí, Deuteronomio 8:3, el siguiente punto es, no era fácil volverse atrás tampoco, no era fácil volverse atrás. ¿Qué significa eso? Que cuando Dios les permite poder ir por todo el camino del desierto, de alguna manera también les estaba llevando a que ellos nunca más puedan volver a Egipto. O sea, si en sus cabezas había el pensamiento, vamos a volver a Egipto, era difícil. ¿Por qué? Porque tenían que cruzar todo el desierto nuevamente, ¿no? El mismo mar que los protegía de los egipcios era un obstáculo que les impedía volver con facilidad, ¿no? Entonces vemos, ¿no? Habían cruzado el mar, ese mismo mar que los había protegido, ahora ya era un obstáculo. No podían, no había, era muy difícil, tenían que bordear todo el mar, ¿no? O sea, podían regresar a Egipto, de que podían hacerlo, pero era más difícil, era más complicado, ¿no? ¿Qué más? No serían amenazados por las tropas egipcias, ni podrían ser sorprendidos fácilmente por ataques de tribus hostiles, ¿no? O sea, si iban por el norte, más fácil, eran presas más fácil de los pueblos, de las tribus que habitaban ese territorio, ¿no? Ahora, vamos a ver que a pesar de que fueron por el sur, Dios permitió que tuvieran algunas pruebas con algunos pueblos, es verdad, pero también Dios les dio la victoria, ¿no? Pero si iban por el norte, iban a tener más complicaciones con otros pueblos, ataques, ¿no? ¿Qué más? Era para que Jehová les demostrase su amor bondadoso y su poder, su amor bondadoso y su poder, por medio de su presencia con ellos. Recordemos que una de las frases que se repite también mucho en el libro de Éxodo y en general en el Pentateuco es que Dios iba delante de ellos, ¿no? Dios iba delante de ellos, ¿no? Y que la presencia de Dios estaba con ellos y se manifestaba, podemos ver también a través de la nube que los guiaba de día, y la columna de fuego que los guiaba en la noche. Entonces ahí Dios iba con ellos, la presencia de Dios. ¿Muy bien? Entonces vemos ahí hemos mencionado algunas razones por las cuales Dios permite que finalmente ellos vayan por el desierto y no directo a Canaán, por el norte. Y la estructura hay una pequeña estructura que les he puesto aquí, es como un bosquejo, desde el capítulo 12, desde que salen de Egipto hasta que llegan al monte Sinaí, podemos encontrar 4 puntos importantes. ¿Cuáles son esos 4 puntos importantes? ¿No? Al salir de Egipto y aferrándose, porque aún se aferraban a Egipto. Al cruzar el Mar Rojo y regocijándose, ¿no? Frente a las bendiciones de Dios, ¿no? Al viajar a Sinaí y murmurando. Quejándose. Y al reunirse con Jetro y aprendiendo. Y estos 4 puntos son las cosas que nosotros también experimentamos, ¿sí o no? Porque somos muy parecidos al pueblo de Israel, ¿no? Muchas veces nos aferramos a las cosas que no debemos aferrarnos aún, pero Dios igual es fiel con nosotros, nos permite poder seguir avanzando. Nos regocijamos, ¿no? Al ver la mano de Dios, pero también cuando somos probados a veces somos tentados a murmurar de nuestros líderes, nuestros pastores, de Dios mismo, ¿no? A dudar de Dios. Todos experimentamos esa tentación, ¿no? Pero también aprendemos, ¿no? Dios nos enseña, ¿no? Y vamos aprendiendo en el camino. Muy bien. Entonces, esa es la estructura que encontramos desde la salida de Egipto
hasta la llegada al monte Sinaí, ¿no? Y ya cuando se encuentra Moisés con su suegro Jetro, ¿no? Y ya la próxima semana vamos a ir viendo específicamente las pruebas en el desierto, y con eso estaríamos culminando esta primera parte de nuestro curso, ¿no? Pero ya la primera parte del libro de Éxodo. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta, hermanos? Una pregunta. Espero que hayan estado atentos, espero que hayan estado presentes, porque ahí, muy bien, ok, vamos a entonces a dejar de muy bien, bueno, hermanos, vamos a orar para poder ya culminar esta parte. Señor, te damos gracias, Dios, por este tiempo que nos has permitido poder estar aquí juntos, aprendiendo tu palabra. Señor, gracias, Dios, por las enseñanzas que nos das a través de ellas. Señor, tu palabra es como un océano, Dios, que mientras más nos sumergimos en ella encontramos tanta riqueza para nuestra vida. ¿Sí? Dios, ayúdanos a que tu palabra sea nuestro deleite. ¿Sí? Ayúdanos a no caer tampoco en el academicismo, solamente tener información en nuestra cabeza, sino que realmente nuestro corazón pueda ser obediente, sensible, Señor, a tu voz. Podamos ser humildes, Dios, humildes de corazón. Líbranos del orgullo, de la soberbia, Señor. Padre, a la medida que aprendemos más y tu palabra realmente es sembrada de una manera adecuada en nuestro corazón, en nuestra vida, nos debe llevar a ser más obedientes, más humildes, no orgullosos, Señor. Porque tú, Señor, nos dijiste tu palabra, que aprendamos de ti, que eres manso y humilde de corazón, y hallaremos descanso para nuestra alma. Señor. Que Dios podamos ser de bendición, siendo instrumentos en tus manos, pero siempre recordando que todo viene de ti, Señor. Solamente somos instrumentos, Señor, y necesitamos siempre de ti. Y también necesitamos unos a otros, que nunca pensemos que podemos solos, que nunca, Señor, seamos orgullosos para pensar que no necesitamos ser corregidos, que no necesitamos el consejo de otros. Necesitamos, Señor, el consejo de otros, necesitamos ser corregidos, necesitamos aprender a someternos a nuestros líderes, a nuestros pastores. Ayúdanos a poder saber qué es en la comunidad, en la comunión de hermanos, donde podemos aprender, crecer, ser bendecidos, servir y ser de bendición unos a otros. Gracias, Señor. Gracias por mis hermanos. Bendíceles. Bendito seas, Padre. Dejamos en tus manos todo esto. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Te damos las gracias. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Dios les bendiga. Voy a parar la grabación antes que me pausa.